Amigos, hoy tenemos el cierre de nuestra serie que se llama A la Mano y desde el principio les avisamos que queríamos hacer un preguntas y respuestas, un Q&A. Entonces abrimos un código QR para que todos ustedes pudieran mandar las preguntas que tuvieran y lo abrimos desde el principio de la serie para que no esperaran hasta el final para enviar sus preguntas. Nos pasó algo que fue muy bueno, pero que nos hizo cambiar un poquito el plan, un poquito. Las preguntas que mandaron consideramos que eran buenísimas. Y fueron tan buenas las preguntas que mandaron, creo yo, honestamente, que sentimos que más allá de conversarlas, lo que podíamos hacer era responderlas para ampliar en todos los temas que vimos en la serie. Entonces, hoy no va a ser un preguntas y respuestas como un panel, a veces lo vamos a hacer así, ¿verdad? Van a haber otras personas aquí conmigo, pero hoy especialmente lo que vamos a hacer es que vamos a responder la mayoría de preguntas, ojalá todas, la mayoría de preguntas que nos enviaron. Eso es lo que vamos a hacer. Yo estoy un poco nervioso porque la verdad es que siento que hoy no es una prédica, sino que es más como una enseñanza, y por eso está la pizarra aquí y todo eso. Entonces, no sé si va a ser interactivo. No sé como si ustedes van a poder hacerme una pregunta mientras estoy yo explicando o me van a decir, mamá Patiño, no entendimos nada o lo que sea. Pero me gustaría como que fuera un toque menos prédica, digamos, y más clase maestra, no sé cómo llamarle. Digamos que sí, como una clase, ¿ok? Va a ser un poquito teórico tal vez, pero ahí vamos, ¿ok? Voy a hacer una oración. Padre Santo, gracias Señor por este tiempo, gracias por Nexo, gracias por traernos hasta acá, Señor. Gracias por poner en nuestro corazón esta necesidad de venir a Nexo, o esa invitación que alguien nos hizo y sentir ese deseo de venir. Y yo te pido, Señor, que hoy, sea como sea el formato, lo que aprendamos es de tu palabra y quién sos, y eso nos acerque a vos, a tener comunión con vos. Y eso nos haga estar más cerca del Dios Todopoderoso a través de regalos de gracia tan lindos como la Biblia, la oración, la iglesia, el servicio y el descanso. Te ruego, Señor, que hoy nos enseñes algo nuevo y aquí estamos dispuestos, Señor, así es que abre nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón. Y si hay alguien en este salón que no se siente tan dispuesto, te ruego por esa persona, Señor, y que le hables directamente. Es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén. Entonces, vámonos. El primer tema que vimos fue acerca de la Biblia y por ende vamos a contestar primero preguntas acerca de la Biblia. Yo creo que esto nos va a enseñar a todos, entonces esa es la idea. Entonces vamos a la pregunta número 1 y la pregunta número 1 que nos hicieron fue la siguiente. ¿Estoy haciendo algo mal si no siento nada cuando la leo, o sea, cuando leo la Biblia? Yo creo personalmente que cuando estamos empezando a leer la Biblia, esto es una pregunta muy viable. Entonces, esta es la respuesta a esta pregunta después de investigar y estudiar. La respuesta es no. No estamos haciendo algo mal. Y digo esto porque el propósito principal de la Biblia no es hacernos sentir algo. De hecho, el tema de los sentimientos es muy amplio, pero el propósito principal de la Biblia no es hacernos sentir algo. Entonces, para profundizar, quiero que leamos juntos el Salmo 19, versículos del 7 al 9, que dice así: La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Amigos, esta porción del Salmo 19 lo que celebra es la revelación de Dios en la Biblia. Y vemos que hay 4 diferentes paralelos. Primero vemos que hay maneras o sinónimos de llamar a la Biblia. Dice que es la ley o la instrucción, guía o la guía del Señor, y dice que esa es perfecta. Dice que es el testimonio y dice que eso es seguro. Dice que son los preceptos de Dios y que esos son rectos. Y dice que son los mandamientos divinos y que esos son puros. Y nos dice en cada uno de los 4 paralelos qué es lo que cumple la Biblia a través de esto. Nos dice que la Biblia
restaura el alma, nos dice que la Biblia hace sabio al sencillo y nos dice que la Biblia alegra el corazón y alumbra los ojos. Pero ojo, de estos 4 objetivos de la Biblia, solo uno se puede considerar como un sentimiento y es alegría. Alegría al corazón. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. ¿Qué son preceptos? Los preceptos son reglas o mandamientos que indican cómo se debe actuar en determinadas situaciones. Ok, entonces, ¿cómo deberíamos actuar en determinadas situaciones? Eso podría verse como algo complejo. Pero la palabra del Señor nos dice que más bien eso es lo que debería de traer alegría a nuestro corazón, porque son rectos. ¿Qué significa que sean rectos? Que son justos, que son correctos, que son moralmente buenos, que están alineados con la verdad, con la justicia, que son sabios, que promueven el bien común y que conducen al buen actuar. Y eso es lo que debería traer alegría a nuestro corazón. Yo creo que muchas veces hemos escuchado muchas enseñanzas que nos dicen que al leer la Biblia automáticamente se producen sentimientos en nosotros y a veces hasta similares a aquellos que se producen cuando hablamos con una pareja sentimental. Yo creo que hay hasta canciones que hablan de eso. Pero puede que esto a veces nos suceda cuando leemos la Biblia. Pero lo que yo quiero que quede claro es que no siempre sucede así. Y que no estamos haciendo algo malo si no sucede siempre así. Porque, insisto, los objetivos de la Biblia, el objetivo principal de la Biblia no es producir sentimientos, sino, como vemos en este texto, el objetivo de la Biblia es restaurar el alma, hacer sabio al sencillo, alegrar el corazón y alumbrar nuestros ojos. Entonces, cuando abrimos nuestra Biblia, esto es lo que deberíamos de buscar. Y ojalá que cuando leemos los preceptos y los mandamientos de Dios, esto produzca entonces alegría en nuestro corazón. La pregunta fue, ¿estoy haciendo algo mal si no siento nada cuando leo? No. Pero busquemos el verdadero objetivo de la Biblia y ahí es donde vamos a poder encontrar restauración, sabiduría, alegría y un alumbramiento de nuestros ojos. ¿Cool? Bien. Pregunta número 2. ¿Cómo aplicar la Biblia cuando mi realidad parece tan lejos de lo que leo? Quisiera aprovechar para comentar algo importante y serio, pero con mucho amor. Esto lo voy a leer un poquito textual. Hay peligros cuando buscamos siempre aplicar cada versículo que leemos a nuestra realidad, especialmente cuando estamos dando nuestros primeros pasos en cómo leer la Biblia. Estos peligros surgen especialmente cuando los textos no son directos para una aplicación en nuestra vida. Y entonces, ¿qué hacemos? Luchamos por buscarla. Y si no la encontramos, entonces pensamos que estamos haciendo algo mal. Y eso nos puede llevar al peligro más grande, que es inventarnos una aplicación de lo que estamos leyendo. Y entonces caemos en sacar de contexto el texto o sacarlo de su propósito principal de lo que estamos leyendo. Nos puede entonces llevar a conclusiones como las de la persona que hizo esa pregunta. Mi realidad está demasiado lejos de lo que leo. Y amigos, no me entiendan mal, por supuesto que el Evangelio de Jesucristo debe cambiar cada aspecto de nuestra vida a través del poder del Espíritu Santo y por medio de aplicar la palabra que leemos. Pero lo que yo estoy tratando de decir es que no deberíamos de pensar que todos y cada uno de los pasajes y versículos que leemos en nuestra Biblia tienen una aplicación directa para nosotros. Lo que sí tiene una aplicación directa es el conjunto de ideas que encontramos en la palabra del Señor.
puede ser un libro completo, puede ser una carta completa, o pueden ser este tipo de textos que sí hablan acerca de imperativos o mandatos directos para nuestra vida. Pero yo creo que la palabra aplicación puede traer muchas suposiciones acerca de cómo nos acercamos a la Biblia. Y yo quiero escribir en mi pizarra con mi banquito 3 suposiciones que podemos encontrar. Creo que las tenemos arriba también, ¿verdad, Mo? Ok, pero quiero hacer algo más tuanis. Suposición número 1. Todo empieza conmigo. Cuando leemos la Biblia. ¿Se lee bien? Ok, suposición número 1. Todo en la Biblia empieza conmigo mismo. Al querer aplicar toda la Biblia a mí, podemos caer en colocarnos a nosotros mismos como el centro de la vida y como el punto de partida de donde viene la Biblia. Caemos en este peligro con nuestra percepción del mundo y lo que nosotros creemos y pensamos, y luego vamos a la Biblia para descubrir qué significa eso para mí, de acuerdo a lo que yo pienso, porque todo empieza conmigo. De esa manera nos convertimos entonces en el centro del universo y todo gira alrededor nuestro. Ahora, ¿cuál es la solución o la alternativa de esto? Cuando leemos la Biblia, no todo empieza conmigo, sino que todo, con Morado, porque es el campeón, empieza con Dios. Yo sé que es un poco, uno podría decir, de obvio, no es tan obvio. Todo empieza con Dios y con la realidad del mundo que Él creó. Porque Él es el centro de todo. Dios es el punto de partida. No significa que no podamos tener nuestras preguntas y entrar en nuestra vida cuando leemos la Biblia, pero no deberíamos de entrar primero en nuestra vida y luego leer la Biblia. Ven lo que dice Mateo 6, versículo 33. Dice así: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús viene hablando ahí acerca de cómo se visten y de cómo viven. Y Él dice, santo, que busquen primero las cosas de Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Por ende, cuando leemos la Biblia, deberíamos de primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces luego entrar con nuestras preguntas. Así encontramos la solución a todo, amigos. Y es el Evangelio y la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Suposición número 2. La Biblia son solo principios. Es una colección de principios. Yo creo que al enfocarnos en esto y buscar siempre una aplicación, podemos caer en convertir la Biblia en una lista o una colección de principios esperados a ser descubiertos por nosotros entre más profundicemos en la Biblia. Y vi un ejemplo muy tuanis, y es que se puede convertir en una tabla de Excel, en donde simplemente le damos control F, ponemos nuestra pregunta y buscamos el mandamiento que aplique a esa. Y si no lo encontramos, ¿qué hacemos? Nos desmotivamos y nos vamos. Pero en realidad la Biblia es la historia de Dios. Y su plan perfecto de salvación. ¿Hay principios, hay reglas, hay estatutos en la Biblia? Por supuesto que sí lo hay,
Pero amigos, esto no es lo principal. Lo principal es la historia de quién es Dios, de lo que ha hecho para salvar a su creación del terrible efecto del pecado. Y la naturaleza de esta historia nos debería envolver y encontrarnos frente a frente con nuestro Creador. Y una vez que estamos frente a frente con ese Creador, entonces, volviendo a la pregunta anterior, los preceptos van a traer alegría a nuestro corazón. Y el punto número 3 es que la Biblia, el propósito de la Biblia es mejorar mi vida. El objetivo principal de la Biblia es mejorar mi vida. Con esta suposición lo que terminamos es que agarramos la Biblia y simplemente es como un sello de aplicación, de aprobación para mis propios objetivos y para mi propio beneficio. O sea, abro la Biblia buscando mis beneficios personales inmediatos en sus palabras y entonces encontramos muy difícil apreciar aspectos de la Biblia que no tienen aplicación inmediata. Esto es como preguntarle a alguien acerca de su día y que esta persona nos esté contando acerca de su día y uno frenarlo y decirle, suave, suave, ¿cómo eso tiene aplicación para mi vida? No me importa. Qué raro suena, pero a veces hacemos eso con el Señor. A veces la Biblia lo que nos está contando es la historia de Dios, quién es Él y quiénes somos nosotros en esa historia. Entonces, el objetivo de la Biblia, aquí me faltó, pero ustedes me entienden, no mejora mi vida. El objetivo de la Biblia es tener comunión con Dios. Dios se revela a través de su palabra para atraernos a Él. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice Jesús, llega al Padre si no es por mí. El objetivo de la Biblia no es mejorar nuestra vida, es que tengamos una comunión directa con Dios. Entonces, amigos, entre más conozcamos al Dios de la Biblia y al Dios verdadero, más lo amamos y más comenzamos a comprender que nuestra lectura bíblica no es únicamente un manual de instrucciones y aplicaciones. Debemos adaptar nuestra vida a Cristo, no Cristo a nuestra vida. Debemos aplicar nuestra vida a la Biblia, no la Biblia a nuestra vida. Conforme vamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios, entonces vamos empezando a encontrar ciertas aplicaciones. Pero no todos los textos de la Biblia tienen una aplicación directa para nuestra vida. Entonces, ¿cómo hacemos? Poner la pregunta otra vez. ¿Cómo hacemos para aplicar la Biblia cuando mi realidad parece tan lejos de lo que leo? Mi respuesta sería, conozca al Señor. Y dése cuenta que su vida no está lejos de lo que la Biblia dice. Y ahí entonces va a encontrar aplicaciones. Vamos a pasar de tema y vamos a ir a la oración. Esta es una muy buena pregunta. Dice así, yo en efecto, es un toque más formal. Yo, en efecto, tenía entendido que las oraciones deben dirigirse solo al Padre. Sin embargo, en varias ocasiones he escuchado a líderes orar al Espíritu Santo. Esto es entonces doctrinalmente erróneo. ¡Qué buena pregunta! ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Puede levantar la mano? ¿O nadie? Solo yo. ¿Que nadie se ha preguntado eso? ¡Wow! No, timidón, ya lo vi. Para entender esta pregunta, quiero aprovechar para explicar algo. Algo muy importante que necesitamos entender acerca de nuestro Dios, y esto se llama la Trinidad.
La Trinidad no describe que tenemos una relación con tres dioses. La Trinidad lo que describe es que nuestro Dios es un solo Dios en tres personas. Nuestro Dios es tres en uno. Patiño, personas, qué raro esa palabra personas. Le voy a decir muy rápido y muy sencillo por qué se le llaman personas. Se le llama personas porque no son fuerzas impersonales o que andan ahí en el aire. De hecho, la Biblia usa pronombres de personas cuando habla acerca de estos tres. Pero eso no significa que sea una persona como usted y yo. Simplemente es una buena y correcta manera de referirse a los tres que son un solo Dios. Entonces, la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 13:14 así, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios refiriéndose al Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amigos, así como ese texto, encontramos muchos otros en donde podemos ver la función de cada uno de las tres personas que son un solo Dios. Estos son eternos, tienen una relación perfecta entre ellos, ninguno es superior al otro, ninguno creó al otro. Estos tres son un solo Dios. Es difícil, hay libros que hablan acerca de la Trinidad es un gran misterio, pero ¿por qué entonces estamos hablando acerca de la Trinidad? Y yo creo que lo que sí tiene la Trinidad es que cada uno de estos tiene una función. Dios Padre es el creador y es el que ejecuta el plan. ¿Cuál plan? El plan de salvación. Hubo una creación, hubo una caída y después de la caída necesitaba haber una salvación. Esa salvación es solamente por medio de Jesucristo. Dios Padre es quien creó ese plan y quien lo controla. Vean lo que dice Juan 17:1. Este es Jesucristo hablando y orando. Y dice así, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. El Padre es el que controla todo el plan, desde el inicio, desde la eternidad inicial hasta la eternidad final. Ahora está Dios Hijo. Dios Hijo es Jesucristo, es la imagen visible del Dios invisible, el único intercesor entre nosotros y el Padre. Es el Cordero, el que murió, el que entregó su vida, y es el León, el que volverá por su iglesia para reinar para siempre. Ese es el Hijo. Y el Hijo es el que ejecuta el plan de salvación. Qué más rara. Dios Hijo es el que ejecuta el plan de salvación a través de su vida, su muerte y su resurrección. Y después ascendió al cielo. ¿Dios Hijo dejó de existir después de resucitar o ascender al cielo? No, como les dije, Dios es uno solo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Nunca ha dejado de existir y ha existido desde siempre. Si el Señor nos lo permite, vamos a estudiar Juan, y Juan inicia diciendo, el verbo se hizo hombre y ese verbo es Dios. Y ese verbo ha estado desde la creación. Efesios 1, del 7 al 8 dice así, hablando de Jesucristo, dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de la gracia que Dios Padre nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. En Cristo tenemos la redención, es el que ejecuta el plan. Y por último tenemos a Dios Espíritu Santo, y aquí es como decir,
por último, pero no menos importante. Y el Espíritu Santo es el sello de que esa redención, ese plan que creó el Padre, fue ejecutado. Pero no solo eso, dice que el Espíritu Santo es el que nos da fruto, el fruto del Espíritu. Dice que es el que consuela, el que guía, el que enseña, el que convence, el que garantiza. Oigan, todo lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que santifica. Veamos lo que dice Efesios 1, del 13 al 14, que dice así. En Él, aquí está hablando en Cristo primero, en Cristo también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Lo que quiere decir ese texto es que una de las funciones del Espíritu Santo es acompañarnos y garantizar que tenemos esa herencia que ganamos por poner nuestra fe en Jesucristo. Él es el sello. Entonces el Espíritu Santo es el que acompaña. Por eso, muchas veces escuchamos, de hecho en la enseñanza de Jesús en Juan también vemos, que Él dice, les conviene que yo me vaya, porque entonces les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, y ese es el que habita en todos los que ponemos nuestra fe en Jesús. Ahora, volviendo a la pregunta, y hablando específicamente del Espíritu, que fue lo que preguntaron, la palabra del Señor dice lo siguiente en Romanos 8, 26 y 27, dice así, asimismo en nuestra debilidad, ojo qué importante, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, no sabemos qué orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Lo que quiere decir esto, amigos, es que el Espíritu Santo está 100% involucrado cuando nosotros oramos. Intercede por nosotros cuando no sabemos qué decir y lo hace con gemidos que solo por ser Dios puede entender. Entonces ahora sí tenemos una base para responder la pregunta. Es bastante común, como decía la pregunta, que nuestras oraciones sean dirigidas a Dios Padre o bien que sean simplemente dirigidas a Dios. Pero recordemos que cuando oramos estamos teniendo una comunión con Dios. Y eso significa tener una relación directa con Él. Eso significa que lo que estamos teniendo es una relación directa con Dios. Estamos teniendo una relación directa con ese Dios que es 3 en 1. Y dado que Dios Espíritu Santo es parte de la Trinidad, entonces la respuesta es que no es doctrinalmente erróneo orarle directamente al Espíritu Santo, porque tenemos una relación con Él, gracias al plan del Padre, a la ejecución de Jesucristo y al sello que es Él mismo. Ahora, quise meter algo que sí puede ser doctrinalmente erróneo. Hablando de la Trinidad, sería raro decir, gracias Espíritu Santo por morir por mí en la cruz. Ahora, si hacemos eso, Dios diría, qué bárbaro, no lo voy a escuchar, se acabó, no me interesa lo que Él dice. No. Pero yo creo que es parte de ir creciendo en conocer a nuestro Dios. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Gracias Espíritu Santo por habitar en mí. Te pido que me sigas haciendo crecer, te pido que me capacites y te pido que me traigas convicción de pecado. Y sigo adelante con mi oración. Estoy haciendo 3 cosas que el Espíritu Santo, quien es quien me acompaña, puede hacer. ¿Cómo no le vamos a hablar directamente? No es doctrinalmente erróneo orarle al Espíritu Santo.
Siguiente pregunta. ¿Estamos bien, Gabo? ¿Cuál es la diferencia entre adorar y alabar al comenzar a orar? Yo quitaría inclusive al comenzar a orar y diría, ¿cuál es la diferencia entre adorar y alabar? ¿Es lo mismo o únicamente se debe adorar? Yo he escuchado muchas veces que las canciones rápidas, punchis punchis, son de alabanza y las canciones lentas, como las que cantamos aquí, son adoración. Amigos, eso no es así. En un artículo de un pastor y predicador que se llama Sujel Michelén, gran nombre, encontré la siguiente historia que quiero leer textualmente. Mi amor, gracias por reírte de todos mis chistes. Voy a leer una historia que encontré en un artículo de un pastor que se llama Sujel Michelén. La voy a leer textualmente. Supongamos que una persona que no sabe nadar cae en un río. Mientras lucha en vano por salvarse y dándose cuenta de cuán desesperado es su caso, clama desde lo más profundo de su corazón: ¡auxilio, auxilio! ¡Sálvame, sálvame! Esto es oración. Como consecuencia de su clamor, repentinamente aparece un caballero bien vestido, que sin dudarlo ni por un segundo se tira al agua para rescatar a este hombre, poniendo en riesgo su vida. El individuo que se está ahogando, de inmediato comienza a expresar su gratitud y palabras sinceras de profundo aprecio por esta obra. Eso es alabanza. Al otro día, y ahorita voy a explicar un poquito mejor, es para darles una ilustración. Al otro día, el hombre que se ahogaba se dirige en la dirección indicada para ir a la casa del hombre que lo había invitado a cenar, con el propósito de entablar una amistad con él. Para asombro, se da cuenta que el caballero bien vestido que le salvó la vida no solo vive en la parte más linda de la ciudad, sino que su casa es la más extraordinaria de todas. Pero su sorpresa es aún mayor cuando comienza a conversar y a conocer a este hombre. Queda profundamente impresionado por su nobleza de carácter, su bondad, su inteligencia, su hospitalidad, su sabiduría, su amabilidad, su tacto y su humildad. En otras palabras, el hombre que se está ahogando ahora aprecia la excelencia moral y el valor del carácter de su anfitrión, independientemente de lo que él ha hecho como su Salvador. Y aunque no olvida por un momento que su anfitrión es su Salvador, su gratitud por lo que él hizo es ahora superada por su admiración y aprecio por lo que él es en sí mismo. Y eso es adoración. Entonces, para resumir, alabar es elogiar y celebrar con palabras. Patiño, ¿de dónde estás sacando esto? Amigos, tendría que hacer una tesis gigante aquí de los textos en los que la palabra original se refiere a alabar y la palabra original se refiere a adorar. Pero en el contexto de la palabra, al decir alabar, lo que estamos haciendo es celebrando con palabras, verbalmente. Por otro lado, la adoración es algo que implica una respuesta al reconocimiento de la grandeza y majestad de Dios, pero que lo que más incluye es un corazón maravillado y postrado ante esa grandeza. De hecho, en la Biblia, la idea principal detrás de la palabra adoración es una de postrarse físicamente ante Dios. Por eso, Moisés lo que le decía al faraón es: deja que mi pueblo vaya a adorarme,
porque lo que hacían era postrarse ante la realidad de la grandeza de Dios. Ahora, la adoración no se trata de un ritual ni de algo que simplemente se hace por hacerse, sino que es algo, como les dije, que viene desde el interior, desde nuestro intelecto, desde nuestros afectos, desde nuestra voluntad. La adoración no generalmente tiene que ser algo físico, puede ser algo interno. Lo que significa es que nosotros podemos estar en adoración con una postura de postrarse de corazón. ¿Sí me explico? Alabar es elogiar con palabras. Digo lo majestuoso que es, digo lo grande que es. ¿Verdad? Vimos en la historia, el individuo inmediatamente empieza a expresar con palabras su gratitud y con palabras sinceras su profundo aprecio. Eso es alabanza. Vean lo que dice Mateo 15, del 7 al 9. Dice así: hipócritas, este es Jesús hablando de los fariseos. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Básicamente lo que nos está diciendo esto es que el punto de partida de nuestra adoración es lo que Dios hace por nosotros, no lo que nosotros hemos hecho. Por ende, tiene a Cristo en el centro. Y es algo que es una postura de nuestro corazón, no solo palabras externas dichas. Eso es adoración. Ahora, ¿por qué está aquí esta pregunta? Porque yo dije que el Padre Nuestro nos enseña que primero empieza con adoración. Acordémonos que el Padre Nuestro aprendimos que es una estructura que nos da Jesús mismo para orar, es un modelo. Y yo dije que empieza con oración, con adoración, porque empieza así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo considero que lo que estamos teniendo aquí es una postura de reverencia, de simplemente poder decir Padre nuestro. ¿Incluye alabanza? Bueno, yo creo que después de esta pregunta vimos que si nuestra oración es verbal, puede incluir alabanza. Estoy diciendo cosas del Señor. Pero al final de cuentas, lo que yo estoy tratando de decir y enseñar es que cada vez que oramos deberíamos de empezar con adoración, porque lo que deberíamos de empezar es con una postura de corazón totalmente rendida ante la majestad y la grandeza de nuestro Dios. Adoramos a un Dios que es digno de reverencia, pero al mismo tiempo adoramos a un Dios que es nuestro Padre, que se ha compadecido de nosotros y que ha diseñado un plan para que nosotros nos podamos acercar a Él con confianza, sabiendo que Él siempre escucha nuestras oraciones. Considero que esa es la diferencia entre adoración y alabanza. Siguiente pregunta. Dígamelo. Uh-huh. Correcto. Eso está buenísimo. ¿Escucharon todos? Adorar es por lo que Él hace. Estamos expresando palabras de lo que Él hace. Alabar es algo que ¿cómo es? Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Por salvarnos lo alabamos. Lo conoce más profundamente y todo eso lo adoramos. Julio Mechel. Mo, quiero que vayamos a la primera de descanso, porfa. ¿Cómo ir a Él? ¿Cómo ir a Él cuando me siento cansado y agobiado? Cuando la oración y las alabanzas no son suficientes.
Amigos, creo que hemos aprendido mucho acerca de la palabra del Señor, pero quise ir a esta porque creo que resume mucho la enseñanza que tuvimos. Ir a Él es ir a su palabra para aprender quién es Él y qué poder tiene sobre nosotros, sobre la creación y hasta sobre el tiempo. Y conocerlo a Él y su poder nos trae, como vimos al principio, alegría a nuestro corazón. Pero también nos trae seguridad, nos trae confianza y nos trae fe. Quisiera dar 2 puntos que creo que nos recuerdan esa enseñanza. Ir a Él es cargar con su yugo. Número 1, ir a Él es cargar con su yugo. Ya no vamos a la pizarra porque voy a gastar mucho tiempo. Y cargar con su yugo es ir en yunta con el Señor, lo que significa que debemos ir a su ritmo. Y su ritmo es despacio, con paciencia, con dominio propio, con bondad, con amor, con comprensión, con gracia y con misericordia. También debemos confiar en sus tiempos si vamos en yunta con Él. Debemos imitar el estilo de vida que tenía Jesús, que vemos en los evangelios. Jesús constantemente frenaba a escuchar, frenaba para orar. Yo nunca veo que Jesús fuera con prisa. Y número 2, ir a Él es aprender de Él, de su carácter que es manso y humilde. Ese carácter es constante y es eterno. Por ende, si su carácter es constante y eterno, o sea, no cambia, las promesas que Él hace son constantes y son eternas. Y quiero leerles 4 promesas increíbles que cuando usted se sienta cansado y agobiado y que las oraciones y la alabanza no son suficientes, pueda recordarlas. Voy a leerlas seguidas. Romanos 8:1 dice así: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Descanso para mi alma. 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Descanso para mi alma. Judas 1:24-25 dice: al único Dios nuestro Salvador que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, o sea, la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Descanso para mi alma. Y el último, mi favorito, Efesios 3:20-21, dice así: al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Descanso para mi alma, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos y pedir. Amigos, descanso es ir a Él y saber que Él es el que está en control. ¿Cómo ir a Él cuando me siento cansado y agobiado, cuando las oraciones y la alabanza no son suficientes? Amigos, recuerde las promesas del Señor. Y ahí hay descanso. Son eternas y constantes. Vamos a la que sigue, que es de la iglesia. Creo que me da chance para 1 o 2 más. Y yo creo que esto es muy importante. ¿Cómo lidiar con heridas o decepciones causadas por personas dentro de la iglesia? Esta pregunta la quiero manejar con mucho cuidado y con mucho respeto, especialmente porque no sé, estas preguntas eran anónimas y no conozco a la persona que hizo esta pregunta, ni por qué fue herida, ni por qué fue decepcionada por la iglesia. Lo primero que quiero decirles es que lo siento mucho. A mí me despedaza el corazón cuando escucho que alguien fue herido o decepcionado por la iglesia, no refiriéndose a la iglesia, a las 4 paredes, sino refiriéndose a esto, a la iglesia. No quiero jamás con esta respuesta invalidar los sentimientos de esa persona. De hecho, yo siempre digo que Casa 242 es una iglesia liderada y compuesta por hombres y mujeres imperfectas que siguen y adoran a un Dios perfecto. Yo siempre le ruego a Dios por misericordia para que nosotros como líderes no hagamos daño a las personas que vienen a esta iglesia. Pero amigos, eso es imposible. Ningún pastor es perfecto,
ningún líder es perfecto, ningún predicador es perfecto. Somos imperfectos y ningún don o talento, ni la música, ni el cantante, ni el predicador, ni el que da la bienvenida buenísimo, nada de eso nos hace escalar a ser perfectos. El único perfecto es Jesucristo. La iglesia nunca ha sido perfecta. Hago un resumen muy rápido. La carta de Pablo a las iglesias de los Gálatas nació porque existía un problema de legalismo dentro de la iglesia. La carta de los Colosenses nació porque había un problema de herejía dentro de la iglesia. La carta de los Filipenses nació porque querían resolverse conflictos y ambiciones por egoísmo de sus miembros. Las dos cartas de Corintios nacieron para resolver problemas que nacían por el orgullo y la jactancia de los dones espirituales que estaban puestos sobre esa iglesia. Amigos, la iglesia nunca ha sido perfecta. ¿Por qué? Porque la iglesia como cuerpo de Cristo está compuesta por hombres y mujeres que a pesar de que deben de reflejar el evangelio de Jesús al mundo, todos estos hombres y mujeres, incluidos pastores, líderes o predicadores, siguen siendo pecadores, siguen siendo finitos y siguen siendo cambiantes en sus emociones. Pero todos somos necesitados de Cristo y de su obra para recibir perdón hasta el día que nos muramos o hasta que Jesús vuelva. Y los miembros de la iglesia deberían de recibir ese perdón y adueñarse de ese perdón para saber que entonces ese pecado que seguimos teniendo no nos domina. Ese pecado que seguimos teniendo no nos esclaviza, sino que somos libres de esto gracias a Jesucristo. Pero seguimos siendo criaturas pecadoras. Amigos, a través de las personas que componen la iglesia, existe una posibilidad muy grande que en algún momento, ya sea por algo pequeño o gigante, la iglesia nos va a herir. Qué fuerte decir eso, pero es una gran verdad. No solo por el pecado de otros, sino por el nuestro. Nuestra esperanza no debe estar en la iglesia local como si, nuestra esperanza debe estar en Jesucristo. Y buscar una iglesia local debería estar enfocada en que esa iglesia sepa quién es la cabeza de la iglesia. Y la cabeza es una sola, y es Jesucristo. Entonces, 4 puntos de cómo podemos lidiar con estos. ¿Cómo están ahí? Qué dicha, no los tengo que escribir. 1, busquemos la Biblia. Amigos, lo hemos dicho muchas veces hoy, pero entre más nos centremos en la palabra de Dios, más aprendemos cómo vivir y cómo vivir en comunidad. Efesios 4, del 1 al 6, dice así: por eso yo, este es Pablo hablando, que estoy preso por causa del Señor, les ruego a nosotros que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Si esto viene en la palabra del Señor, podemos orar para vivir así. Siempre humildes, siempre amables, siempre pacientes, siempre tolerantes. Y sabiendo todo esto que dice al final, que es el Dios único al que adoramos. Y yo creo que si vivimos así, esto solucionaría muchas situaciones de nuestra vida y muchas situaciones dentro de la iglesia. ¿Cómo lidiar con esto? Número 2. Buscar a Cristo e imitar su evangelio. Busquemos imitar a Cristo y su evangelio. Busquemos tener el carácter de Cristo y reflejar su evangelio. ¿Cómo se ve esto? Busquemos perseverar, busquemos aprender, busquemos perdonarnos, busquemos arrepentirnos, busquemos arrepentirnos, busquemos arrepentirnos y busquemos arrepentirnos. Eso es reflejar el evangelio de Cristo.
Peleemos la buena batalla, tengamos gracia, tengamos misericordia, tengamos amor. No dejemos de congregarnos. Confiemos en el Señor y en su trabajo, en nosotros y en las personas que nos rodean. Todos tenemos luchas. Pero si somos parte de la familia de Dios, todos tenemos un mismo Padre, un mismo sanador y un mismo consolador en el Espíritu Santo, un mismo Rey y Señor en Jesucristo. ¿Usted se ha dado cuenta que si usted vuelve a ver alrededor suyo, todos los que tienen fe en Jesús tienen un mismo Padre? Número 3. Eventualmente el amor debe prevalecer. Cuando somos heridos o decepcionados, el amor se ve total y completamente imposible. Pero sin amor en nuestras vidas no tendrían fruto ni mucho sentido. Vean lo que dice 1 Corintios 13, 4 al 6. Dice así: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo se disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Voy a detenerme un segundo aquí. Muchas veces hemos escuchado esto acerca del matrimonio. Lo escuchamos en bodas, vemos que un esposo se lo dedicó a la esposa, etc. Tomé el tiempo para estudiar si el contexto de esto era para el matrimonio y no lo es. Es para todo creyente. Pero ojo que dice, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Amigos, Dios nos manda a tener amor siempre. Pero yo creo que esto es clave porque yo creo que hay muchas personas, y puede que hayan algunos aquí, que han sido heridos y dañados porque la persona que lo hizo se regocija, se deleita en la maldad y no se regocija en la verdad. ¿Estoy diciendo que no hay que perdonarlos y que no hay que tener amor? No estoy diciendo eso, pero es muy difícil. Es muy difícil. Pero yo creo que vuelvo a lo mismo. Si la Biblia dice esto, podemos orar para ver a las demás personas con este amor. No solo a mi esposa, no solo a mi esposo, no solo a mi novia, a la persona que usted tiene a la derecha y a la izquierda. Sorry si es su novio o su esposa, su esposo, no tuvo sentido ese ejemplo. A la persona que usted tiene al frente, a la iglesia. Y número 4, recordemos que nada ni nadie, ni siquiera el diablo, podrá contra la iglesia, pero que aún así la iglesia es muy atacada. Amigos, el objetivo principal de Satanás considero que es destruir el cuerpo de Cristo, destruir la iglesia. ¿Y cómo logra esto? Hiriendo a las personas y que éstas se alejen de la iglesia. Pero recordemos lo que dice Mateo 16, 18. Este es Jesús hablando. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Eso es para ver si todos están despiertos. Amigos, Pedro fue quien inició la primera iglesia. Lo podemos ver en el libro de Hechos. Pero lo que más quiero que notemos aquí es que aún el diablo tratando de entrar a esta iglesia, aún el diablo tratando de utilizar el pecado de cada uno de nosotros o las pasiones del mundo con las que todavía somos tentados, aún así la iglesia prevalecerá por sobre todo y hasta el fin de los tiempos, por pura gracia y misericordia de Dios. Voy con la última. ¿Qué es? ¿Me dejan responder una más? Nadie me va a decir que no. ¿Quién lo dijo? Es que está muy buena, muy buena. La que dice en la Biblia mencionaba servir unos a otros, en especial los de la iglesia. Qué buena. Es la misma pregunta, pero le hicieron 2 veces, por eso creo que es muy buena. En la Biblia se mencionaba servir los unos a los otros y en especial los de la iglesia.
¿Por qué se diferencia en especial? Hay un trato diferente. Y la segunda pregunta lo que dice es, la mayor necesidad espiritual parece estar fuera de la iglesia. Hace poco aprendí en un grupo de estudio de Biblia que tenemos todos los miércoles lo que significa algo que se llama una falacia. Estoy cayendo en la trampa y volví a preguntarle a ChatGPT qué significa falacia para traerles una definición un poquito más directa. Una falacia, ojo, es un razonamiento incorrecto o engañoso, pero que parece válido o correcto. Lo que dice es, les voy a poner un ejemplo. Si A es, soy alto o inteligente, y resulta que lo que soy es alto, entonces la conclusión es que no soy inteligente. Una falacia lo que nos dice es que a menudo vemos la primera opción y asumimos la segunda. Y si vemos la primera, consideramos que la segunda es errónea. ¿Voy bien? A o B. Y si es A, entonces la B es totalmente errónea. Pero no siempre es así. No generalmente, si yo soy alto o inteligente, como soy alto, entonces no soy inteligente. Eso no es así. Estaríamos asumiendo que es una o la otra, y no generalmente es así. Les voy a leer el texto para que lo entendamos un poco mejor. ¿Voy bien? ¿Bye? No. Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Creo que ya me van a entender un poco mejor. El A es, hagamos bien a todos. Y digamos que la O es, y especialmente a los de la familia de la fe. Pero muchas veces nos acercamos a este texto y decimos, hagámosle bien a los de la familia de la fe. Y concluimos que entonces a los demás no hay que hacerles bien. ¿Ya me voy explicando mejor? Eso no es lo que está diciendo el texto. Voy a leer otro texto que utiliza la misma palabra donde dice en especial en 2 de Timoteo 4:13, pero lo utiliza con libros y no con personas. Este es Pablo hablándole a Timoteo. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Pablo no está diciendo, deje los libros, tráigame solo los pergaminos. Pablo en Gálatas no está diciendo, deje a todos los que no son de la familia de la fe, solo haga bien a los de la familia de la fe. Vuelvo a poner Gálatas 6:10. Es más, qué claro nos lo deja Pablo. Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y en especial a los de la familia de la fe. Pero amigos, hacerle bien a los de la familia de la fe no está excluyendo a todos. Ahora, pero entonces, ¿por qué Pablo puso especialmente a los de la familia de la fe? Si yo estoy en mi casa con mi familia y se empieza a incendiar el condominio en el que yo vivo, amigo, yo puedo ser el hombre más cristiano y piadoso del mundo, que yo voy a salvar primero a mi familia. Y al salvar a mi familia, juntos podemos ir a salvar a todos los demás. ¡Qué buen ejemplo! Eso es exactamente lo que está diciendo Pablo. Hágale bien especialmente a los que son de su familia de la fe. ¿Qué significa ser de la familia de la fe? Efesios 2 del 19 al 20 dice así. Por lo tanto, ustedes, los de la familia de la fe, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, o sea, toda la escritura, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular.
Amigos, la familia de la fe somos hermanos, tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Señor y tenemos un mismo objetivo, un mismo fin, y es la eternidad. Vamos a estar juntos, adorando y alabando a nuestro Dios por toda la eternidad. Pero la familia de la fe no está cerrada por pura gracia y misericordia de Dios. Hay mucha gente allá afuera que no es parte de la familia de Dios. Pero yo solo no voy a poder hacer nada. Necesitamos la iglesia. Y con la iglesia, entonces, ir. ¿Hace Pablo una distinción en este texto? Sí, lo vemos muy claro. Porque esa es nuestra familia, nuestra casa, nuestros hermanos, nuestras hermanas. Pero hace esa distinción porque entre más fortalecidos estemos como familia, más vamos a poder ayudar a los que no son familia. Y por eso Pablo en Gálatas 6:10 dice, y en especial a los de la familia de la fe.